Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Nuevamente nos da mucho gusto poder saludarles por este medio y estar con ustedes en un programa más de la Iglesia de Cristo, programa que transmitimos desde Matehuala, San Luis Potosí, y gracias a nuestro Dios que ya hay hermanos que están conectados para sintonizar este programa, el cual hemos titulado Sembradores del Rey. Así que enhorabuena, enviamos saludos a nuestros hermanos que nos están sintonizando. Saludamos a nuestro hermano Mario José Mendieta de Managua, Nicaragua. También enviamos saludos a nuestro hermano Alfredo Talib de San Fernando, Tamaulipas, que ya lo hemos conectado. Nuestro hermano John González de Allende. También saludos para nuestro hermano John González, nuestro hermano Jorge Morales y familia, nuestro hermano Fidencio y su familia. También reciban nuestros cordiales saludos, y en especial también saludos a la señora María Isabel, que por primera vez está conectada y también nos está sintonizando. Le enviamos nuestros saludos desde acá, desde Matehuala. Bienvenida, señora, y qué bueno que está presente para sintonizar este programa y escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues ya estamos iniciando este programa, y antes de continuar con el programa, vamos a escuchar un himno, y luego ya después tendremos una oración para ir entrando a el estudio que estamos llevando a cabo todos los lunes. Vamos a escuchar un himno, vamos a tratar de conectarnos por este medio para escuchar este himno, y así damos, después de este himno, pues inicio a su programa por medio del estudio que tenemos. Vamos a esperar un momento mientras se abre el audio, y así es como iniciamos. Precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Medio un cantar, precioso cantar, medio un cantar, para decir, me levanto, de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey, precioso cantar, es para mí. Su luz alumbra mi pesar, quita todo pesar. Medio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón. Medio un cantar, precioso cantar, medio un cantar, para decir, me levanto, de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey, precioso cantar, es para mí. Al redimirme mi Señor, no tengas más temor. Medio un cantar, precioso cantar que entonaré con coro angelical. Medio un cantar, precioso cantar, medio un cantar, para decir, me levanto, de perdición, oh gloria a Él, Él es mi Rey, precioso cantar, es para mí. Bien, después de haber escuchado este himno, vamos a continuar con su programa, Sembradores del Rey. Vamos a ir a Dios, hermanos, en oración, ya que hay mucha
necesidad, hermanos, en cuanto a la oración. Siempre se necesita, hermanos, que estemos en oración. Vamos a incluir en esta oración a nuestros hermanos que necesitan mucha oración. Todos necesitamos, hermanos, de la oración, y especialmente ahorita nuestros hermanos allá en la ciudad de Guatemala, pero también en Nicaragua, y algunos de nuestros hermanos que también han perdido seres queridos, hermanos. También vamos a estar orando por cada uno de ellos, por el fallecimiento de uno de nuestros hermanos allá en Monterrey, hermanos, que se reunía ahí en la Iglesia de Cristo en la Estanzuela. Vamos a estar orando también por el fallecimiento de este hermano que ha fallecido. El hermano se llama el hermano Juanito Almendares, papá de Indira y de la hermana, de la mamá de la hermana Lizzy Banda. Sí, falleció el hermano. Vamos a estar orando también por la familia que se queda. Vamos a ir a Dios en esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche nuestro Dios, nos ponemos en sus manos, primeramente para agradecerle la vida y la salud que usted nos da. Gracias porque hemos sido bendecidos por usted en este día. Nos ha cuidado. A muchos de nuestros hermanos les ha permitido ir a sus trabajos, regresar con bien, y ahora ya están en el hogar con su familia nuevamente. Gracias porque les da las fuerzas, la salud, el trabajo, y los cuida en el camino para regresar nuevamente a su hogar. También queremos, nuestro Dios, pedirle para que bendiga a cada uno de los que están escuchando este programa, y que así juntos podamos meditar en su palabra y aprender más acerca de ella. En especial, eterno Padre, queremos pedirle por la ciudad de Guatemala, por nuestros hermanos en aquellos lugares, por todas las personas que han perdido sus seres queridos, nuestro Dios, por la tragedia de la erupción de ese volcán que ha enlutado a muchos hogares. Sabemos, nuestro Dios, que la tristeza invade a muchas personas quienes han perdido sus seres queridos. Pedimos, Padre, para que sea con ellos. Pedimos resignación. Pedimos, nuestro Dios, de su auxilio, para que usted, nuestro Dios, les bendiga y sea con cada uno de ellos. Asimismo, nuestro Dios, también le suplicamos y le rogamos por la ciudad de Nicaragua, que nuestro Dios, esos hombres que ambicionan el poder, quieren llegar, nuestro Dios, a esa silla presidencial, valiéndose de la violencia y lastimando a muchos inocentes, y también su pueblo alcanza. Pedimos, Padre, para que usted cuide a nuestros hermanos en Cristo en ese lugar, y que no haya estorbo, sino que su palabra se siga predicando en ese lugar. Sea con ellos. Eterno Padre, bendiga las iglesias de Cristo en ese lugar, a nuestro hermano Mario Mendieta, que es uno de nuestros hermanos que predica ya en aquel lugar. También, nuestro Dios, le seguimos pidiendo, eterno Padre, aquí en nuestro lugar, por el fallecimiento, nuestro Dios, de uno de nuestros hermanos en Cristo, por la familia que se queda. Sabemos que él ya descansa en el Señor, luchó hasta el fin y le espera la corona de vida. Pero sea con quienes se quedan, sea nuestro Dios quienes se han enlutado nuevamente en su hogar. Sea con ellos, Padre, y ayúdelos para que sigan firmes hacia adelante. Por la familia Rodríguez también, por la pérdida de nuestra hermana Dinora, que también sea con cada uno de ellos, y por la familia Álvarez. Sagrado Padre, hay muchas cosas que tenemos que rogarle y pedirle, de las cuales algunas escapan de nuestra mente, pero las ponemos en sus manos para que usted dé a cada uno lo que necesita conforme a su bendita voluntad. Pues todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues es así como ya vamos a continuar en esta hora de la tarde con este programa que transmitimos cada lunes a las 8 de la noche, hermanos. Y gracias a Dios que ya hay hermanos que están presentes para escuchar la palabra de nuestro Dios. Recuerden que el próximo mes de julio 20, 21 y 22, tenemos nuestro 30º aniversario de la Iglesia de Cristo en este lugar. Cumplimos 13 años de estar predicando la palabra de Dios.
un 20 de julio del 2005 llegamos a este lugar, nos establecimos, abrimos la iglesia del Señor, Nueva Obra, y ahorita vamos para 13 años predicando la palabra de nuestro Dios, con muchas pruebas, con muchas luchas, pero aquí seguimos predicando la palabra de Dios hasta que Él nos deje, nuestro Dios, estar predicando su palabra, porque solamente Él y nada más que Él conoce los planes. Bien, pues vamos a continuar, hermanos, ahora sí, con el estudio que estamos llevando a cabo. Habíamos estado trayendo algunos temas. Vamos a entrar, hermanos, al estudio de esta hora de la tarde, ya que habíamos estudiado un poco, pero ahora sí vamos a entrar de lleno al estudio de la carta a los Colosenses, y hoy vamos a hablar acerca de Cristo, hermanos, la cabeza de la iglesia y el que tiene la preeminencia. De eso vamos a estar hablando en esta noche, de Cristo, hermanos, cabeza de la iglesia y el que tiene la preeminencia. Así que esto se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo número 18 hasta el verso 19. Pero voy a dar lectura al verso 18. Dice, y Él, o sea Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, hermanos, pues con este texto damos inicio a esta clase de esta hora de la tarde. Cristo, cabeza de la iglesia y el que tiene la preeminencia. Pablo, hermanos, ha dejado de analizar la relación de Jesús con el universo para pasar ahora a analizar la relación con la iglesia. Jesús no solo es soberano del universo, sino que también lo es de la iglesia. Jesucristo controla el universo. Jesucristo tiene el universo, hermanos, en sus manos, porque ya lo habíamos visto en el texto anterior, que la creación, hermanos, dice la Sagrada Escritura que todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo aquí ahora deja de analizar esa relación de Jesús con el universo y ahora va a analizar la relación que tenemos nosotros, la relación que tiene usted como iglesia con Él. Eso es lo que el apóstol Pablo va a analizar. Y dice en el capítulo 1, verso 18, y Él, o sea Cristo, Él es la cabeza del cuerpo, y señala quién es el cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Note, hermano, algunas de las cosas significativas de Jesús, y son las siguientes. Dice que además de ser Él la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es la imagen del Dios, el primogénito de toda creación, el creador del universo, y Jesús es también lo que acabamos de mencionar, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En este texto, hermanos, que acabamos de leer, y en los contextos anteriores, son 4 veces lo que el apóstol Pablo hace mención acerca de Jesús, hermanos. Fíjese cómo Pablo asevera, Él es. Fíjese, verso 15, Jesús es la imagen de Dios. Verso 17, es antes de todas las cosas. Verso 18, es la cabeza de la iglesia. Y verso 18 también ahí, y Él es el principio. Hermanos, todo esto lo encontramos en este pasaje. Pablo en otros pasajes nos ha enseñado y nos enseña que Jesús es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En Colosenses el apóstol Pablo está usando el orden inverso del cuerpo, que es la iglesia. Lo que nosotros vemos en estos textos, hermanos, es la relación de la cabeza con el cuerpo. La relación de la cabeza con el cuerpo es una relación muy importante. ¿Por qué? Porque la cabeza controla, la cabeza dirige y gobierna las actividades del cuerpo, mientras que el cuerpo responde sumisamente a los deseos de la cabeza, según Efesios 5:24. Jesús, como cabeza de la iglesia, actúa y realiza sus propósitos por medio del cuerpo. ¿Este cuerpo quién es? Este cuerpo, la iglesia, hermanos.
Este cuerpo, la iglesia, somos nosotros y existe para hacer cumplir los deseos de Jesús. Sus miembros actúan como sus representantes terrenales. La cabeza necesita el cuerpo para su función y el cuerpo necesita la cabeza para que controle sus funciones. El cuerpo, que es la iglesia, depende de la cabeza, que es Cristo, para que cuide de él y vele por su bienestar. La relación de Jesús con el cuerpo es personal, es diferente de la relación de un propietario con un edificio. La iglesia, hermanos y amigos, al igual que una persona, es funcional solamente cuando existe una correlación apropiada entre la cabeza y el cuerpo. Por eso dice la Escritura, y Él, o sea, hablando de Cristo, Él es la cabeza del cuerpo. Ese grupo de creyentes, ese grupo de personas, ese grupo de gentes que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Un comentarista llamado Robertson dice sobre esta aseveración, hablando de Cristo, dice: Cristo tiene señorío y dominio sobre su iglesia, precisamente del mismo modo que la cabeza gobierna el cuerpo. Hay una relación vital entre el cuerpo y la cabeza. El cuerpo, no obstante, no da órdenes a la cabeza. Puede que le cause dolores y a menudo se los causa, pero está bajo el dominio de la cabeza y subordinado a éste. El cuerpo necesita la cabeza y la cabeza necesita el cuerpo para que haga su voluntad y lleve a cabo sus órdenes. El cuerpo y la iglesia son la misma cosa. Pablo aquí, hermanos, emplea dos palabras, cuerpo e iglesia, donde una está en oposición explicativa de la otra, pero se refiere al mismo asunto. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Pablo escribió el cuerpo, fíjese, y él es la cabeza del cuerpo. Fíjese, noten, hermanos, los que están escuchando, si están conmigo, en Colosenses capítulo 1, en el verso 18, dice: y él es la cabeza del cuerpo. Noten, no es plural esa palabra. No escribió los cuerpos. No escribió los cuerpos. Pablo dice que Cristo es la cabeza de el cuerpo, un cuerpo. El cuerpo, él dio a entender, el único y solo cuerpo, la única iglesia. Y al referirse a la iglesia, está usando la figura de un cuerpo. Pablo siempre eligió un sustantivo singular, nunca uno plural. Noten bien, hermanos, en este capítulo que estamos viendo cómo el apóstol Pablo está utilizando aquí el singular, hermanos, para referirse a un cuerpo. Puede que haya muchos cuerpos religiosos como los hay en la actualidad, pero es necesario estudiarlos a través de la Sagrada Escritura para ver si estos cuerpos son controlados por la cabeza, que es Cristo, para ver si sus enseñanzas son aprobadas por lo que dice Cristo. De lo contrario, entonces no son el cuerpo de Cristo. Son cuerpos de personas, pero no es el cuerpo de Cristo. Son cuerpos diferentes. No es el cuerpo verdadero del Señor. Fíjese lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo, note, singular, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, otra vez, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu, dice 1 Corintios 12:13,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora notemos el verso 24 y 25, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fueron, hermanos y amigos, numerosas veces que se refirió al cuerpo como uno solo. Allá en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 15, el apóstol Pablo, noten cómo se está refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en Colosenses, capítulo número 3, y en el versículo 15, el cual un poco más adelante vamos a estar estudiando, dice el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un solo cuerpo. No dice muchos cuerpos. A veces muchas personas dicen, todos somos de Dios, todos somos de Cristo, todas las iglesias son de Dios. Bueno, eso es lo que dice la humanidad, amigo. Eso es lo que dices tú, eso es lo que piensas, que todos somos de Dios, que todos somos de Cristo, pero la Biblia solamente reconoce un solo cuerpo, porque al escribir el cuerpo de Cristo o al escribir su cuerpo, Pablo estaba enseñando que ese único cuerpo de Cristo es la iglesia del Cristo. Allá por ejemplo, en Romanos 16, alguien nos va a decir, ¿y qué con Romanos 16:16? ¿Y qué con Romanos 16:16? Porque note lo que dice Romanos capítulo 16, en quienes algunos nos han querido agarrar en curva con este texto. Algunos religiosos, hermanos, nos han querido agarrar en curvita con este texto de Romanos y dicen, todas las iglesias son de Dios, amigo, todas las iglesias son de Dios. Pues note lo que dice Romanos, mire lo que nos dice Romanos. A ver, vamos a Romanos. Y dice Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros, conozco lo santo. Hasta ahí estamos bien, pero note la frase en la cual nos quieren agarrar, y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y dice, ahí está amigo, todos somos de Cristo, dicen así algunos, todos somos de Cristo. Aquí Pablo, hermanos, está utilizando el plural iglesias, pero aquí, hermanos, note, se usó solamente en referencia a congregaciones locales, no en referencia a la iglesia universal. Pablo está usando aquí iglesia de Cristo en el sentido congregacional de las iglesias locales de esa área, la iglesia de Cristo. No está hablando, amigo, de todas las denominaciones, está hablando de la iglesia de Cristo. La palabra, regresemos a Colosenses, la palabra cuerpo, porque dice allí en Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo. Vamos a hablar un poquito acerca de esa frase, la frase el cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo número 18. Y Él es, noten ahí, hermanos y amigos que nos escuchan, y Él, note ahí, o sea Cristo, Él se refiere a Cristo. Él es la cabeza, o sea, Él tiene el mando, es la autoridad. Y dice allí, Él es la cabeza, ¿de quién? Del cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo, hermanos? Somos nosotros, hermanos, tú y yo, somos ese cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a hablar un poquito acerca de la palabra cuerpo. La palabra cuerpo, hermanos, aquí se usa en el sentido de grupo o unidad de personas. O sea, Cristo es la cabeza de ese grupo o esa unidad de personas. Así de que se usa en el sentido, la palabra cuerpo, se usa en el sentido de grupo o unidad de personas, tal como la frase cuerpo estudiantil y cuerpo legislativo indican unidades funcionales de miembros. Pablo, hermanos, está comparando la iglesia del Señor con el cuerpo humano, como una unidad organizada en la que cada miembro tiene habilidades que pueden ayudar a la función del cuerpo completo. Por eso Pablo allá
escribió en la carta a los romanos que muchos de los hermanos tienen diferentes dones, los cuales son utilizados para la honra y la gloria del Señor. Ahora vamos a notar la frase iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a hablar un poquito de la palabra iglesia para todos aquellos que en esta noche están conectados y escuchan este tema. La palabra iglesia se refiere a un grupo de personas, pero jamás a un edificio. Otra vez, la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, la palabra iglesia se refiere a un grupo de personas, pero jamás a un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un local. A veces nosotros equivocadamente decimos, vamos a la iglesia. Hermanos, nosotros mismos somos la iglesia. Donde quiera que esté un grupo de personas reunidos, adorando a Dios conforme a la doctrina del Nuevo Testamento, ahí está la iglesia del Señor. Ahí está la iglesia de Cristo. Por eso la palabra iglesia se refiere a un grupo de personas, pero jamás a un edificio. Antes de ser introducido al vocabulario cristiano la palabra iglesia o la palabra eclesía, noten estos hermanos, la palabra, antes de ser introducida al vocabulario cristiano, fue usada para hacer referencia a, número uno, a un cuerpo político que era convocado regularmente. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia o la palabra eclesía se usa para hacer referencia, apóntele, fíjese, en el Nuevo Testamento la palabra iglesia o la palabra eclesía se usa para hacer referencia, número uno, a la totalidad del grupo de seguidores de Jesús, Mateo 16, 18. Para eso se utiliza la palabra iglesia o eclesía, para hacer, fíjese, referencia a la totalidad del grupo de seguidores de Jesús. Número dos, la palabra iglesia o eclesía en el Nuevo Testamento se usa, número dos, a congregaciones locales de Cristo, como Romanos 16, 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Número tres, la palabra iglesia o eclesía en el Nuevo Testamento se usa o se refiere a la iglesia de una región, a la iglesia de una región. Por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 1, donde dice la Escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahí está la región de Galacia. También quiero decirles que la palabra iglesia, según el Nuevo Testamento, la palabra iglesia o eclesía se usa para referirse a cristianos reunidos, Primera a los Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne, fíjese, ahí está, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero la frase que nos interesa es: toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Apúntele otra vez. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia o eclesía se usa para hacer referencia, fíjese, a miembros no reunidos. Hechos, capítulo 8, versículo número 1. Hechos, capítulo 8, versículo número 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, todavía no estaban reunidos. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hasta este momento, hermanos, hemos visto 5 definiciones o 5 referencias de la palabra eclesía, porque en el Nuevo Testamento
esta palabra, eclesía o iglesia, se usa para hacer referencia, se los voy a mencionar. Número 1, a la totalidad del grupo de seguidores de Jesús. 2, a congregaciones locales de Cristo. 3, a iglesias de una región. 4, a cristianos reunidos. 5, a miembros no reunidos. Y 6, a una asamblea no religiosa. A una asamblea no religiosa, Hechos 19:32, también así se le llama. Así que, hermanos, en el versículo 1:18 hallamos la primera aparición de la palabra iglesia. Si yo le pregunto a usted, ¿en dónde aparece en Colosenses la primera mención de la palabra iglesia? Si yo le pregunto a usted, supongamos que ustedes tienen exámenes, los hermanos de Allende que me están escuchando, supongamos que yo les pongo un examen y les pregunto, ¿en dónde aparece por primera vez en la carta a los Colosenses la palabra iglesia? En el capítulo 1 y en el verso 18. Ahí está la respuesta. Así que en el verso 1:18 hallamos la primera aparición de la palabra iglesia. En Colosenses, aquí se refiere, tal como en el verso 24, a todos los seguidores de Jesús, no a una congregación en particular, ¿sí? Así que, otra vez, aquí se refiere en Colosenses 1:18 y verso 24, se refiere a todos, o sea que ahí estamos incluidos, Matehuala, Allende, Nicaragua, Guatemala y muchos. Aquí se refiere a todos los seguidores de Jesús, no a una congregación en particular. Hermanos, la relación de Jesús con la iglesia, ¿qué nos revela? ¿Qué nos revela la relación de Jesús con la iglesia? ¿Qué nos revela esta relación? Tengo algunos asuntos, hermanos, que se los voy a mencionar. Me voy a ir despacio para que ojalá los puedan ir anotando en su libreta. La relación de Jesús con la iglesia, ¿qué nos revela? Número 1, nos revela que Él es el edificador y dueño de ella. Eso es lo que nos revela. ¿Qué nos revela la relación de Jesús con la iglesia? Hermanos, nos revela que Él es el edificador y dueño de ella, porque Mateo 16:18 Cristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? La iglesia no es de un determinado hombre, la iglesia es de Cristo. Bueno, cuando hablo de un determinado hombre, no es de un hombre en particular en la tierra, la iglesia es de Cristo. La relación de Jesús con la iglesia, ¿qué nos revela? Hermanos, número 2, nos revela que Él la compró a precio de sangre. En Hechos capítulo 20 y en el versículo número 28 dice la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La relación de Jesús con la iglesia. ¿Qué nos indica esta frase? ¿Qué indica? ¿Qué nos revela? Nos revela, hermanos, número 3, nos revela que Él es el fundador de la iglesia. O sea que Cristo es el fundador de la iglesia. Primera a los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Allá en Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro, note la frase, otro. La palabra otro significa aparte de, o sea, nadie puede poner otro fundamento que el que está ya no se puede quitar, y el que está puesto, y ese es Jesucristo. Primera a los Corintios 3:11. La relación de Jesús con la iglesia, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos revela? Hermanos, ¿qué nos revela? Número 4, nos revela que Él es cabeza de ella, que Él es cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 y 23. Eso es, hermanos, lo que nos revela. Eso es lo que nos enseña. Eso es lo que nos está indicando. Ese es el indicativo. Efesios 1,
22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, o sea, la iglesia, hermanos, nosotros, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La relación de Jesús con la iglesia, ¿qué nos revela? ¿Qué nos enseña? Hermanos, la verdad número 5 que nos revela y nos enseña es que Él es el Salvador de ella. Él es el Salvador de ella. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, y Cristo, o sea, Él, es su Salvador. Note lo que dice este verso tan importante, tan interesante, hablando acerca de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, pero dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, y Él es su Salvador. Vamos a hacer una breve pausa, hermanos. Vamos a escuchar un himno, hermanos, en esta hora de la tarde, y así nos preparamos para la segunda exposición de la palabra de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Si alguno de los que están conectados gusta hacer un comentario por inbox acerca de la iglesia o algo que hemos mencionado, puede hacerlo y vamos a comentarlo cuando ya estemos nuevamente otra vez entrando al estudio, pero por el momento vamos a escuchar, hermanos, un himno, el cual ya estamos aquí, gracias a Dios que tenemos esta tecnología, hermanos, en la cual ahora los enviamos por el famoso Bluetooth, dice aquí, ¿verdad? No sé qué sea, pero vamos a enviarlo para que así juntos escuchemos mientras un himno, luego después continuamos con este estudio. Vamos a esperar unos minutitos mientras está abriendo y conectándose con el aparato, y ya listo. Muchas gracias por sintonizarnos en este su programa Sembradores del Rey. Gracias, hermanos y amigos, gracias por sintonizarnos y estar en sintonía en este mensaje de amor para salvación. Y estamos estudiando juntos la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 18. Estamos meditando en la frase
y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hasta este momento hemos visto la relación de Jesús con la iglesia en 5 asuntos que he mencionado, hermanos. Así que vamos a continuar con este estudio y seguimos hablando acerca de la iglesia, hermanos, que Cristo edificó. La iglesia pertenece a Jesús, hermanos, porque Él la compró con su propia sangre. Por esta razón se le puede llamar, note cómo se le llama a la iglesia de Cristo, hermano. Noten las frases. Estos no son títulos que nosotros hemos puesto, son frases como designa la Sagrada Escritura. Se le puede llamar las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. También, ya que Cristo la compró con su propia sangre, a la iglesia se le llama, según la Biblia la llama la iglesia de Dios. Iglesia de Dios no es una título denominacional. La iglesia de Dios es una frase que designa a quien le pertenece la iglesia. La iglesia es de Dios. Por eso escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia que Cristo compró con su propia sangre, también, hermanos, se le llama el reino de los cielos, el rebaño, su cuerpo, la casa o familia de Dios. También, hermanos, así se le llama a la iglesia. También otras frases, hermanos, en el cual se refiere a la iglesia, se le hace llamar también por medio de la Biblia, iglesia de los santos, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e iglesia de los primogénitos, y se lee sencillamente la iglesia. Así que en estas referencias que he mencionado, todos son referencias no a una denominación, amigo, no a una iglesia pentecostés, bautista, metodista o de los que sean. No está haciendo referencia a esas clase de iglesias. Está haciendo referencias a la única y auténtica iglesia de Cristo, la iglesia que nació en la ciudad de Jerusalén en el año 33, en el día del Pentecostés, a las 9 de la mañana, y con un ingreso de como más de 3,000 personas en un día domingo. De esa iglesia es la que estamos hablando, la iglesia de Cristo, la que le pertenece a Cristo. Así de que, hermanos, frases bíblicas, fíjese, iglesia de los santos, dice 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. También notemos la frase iglesia del Dios viviente. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo número 15, dice la Escritura, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, o sea, cómo debes de comportarse, cómo debes de conducirte. Está hablando de conducta, está hablando de comportamiento, está hablando de lo que se le conoce como la ética cristiana. El cristiano, hermanos, tiene una ética, pero no es la ética del mundo. La ética del cristiano no es la ética secular. La ética del cristiano no son las éticas en las universidades donde nos secularizan. Esa no es la ética que el cristiano se rige. Son muy buenas enseñanzas sobre ética, pero la ética del cristiano es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es nuestra verdadera ética que nosotros estamos siguiendo, la cual nos llevará a las mansiones eternas, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte
de la verdad, dando a entender que la iglesia sostiene, soporta y defiende la sana doctrina. Por eso somos columnas y baluarte de la verdad. También otras frases de las cuales designa a la iglesia es la iglesia de los primogénitos, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, versículo número 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos aquellos nuestros hermanos que ya no están con nosotros y que en estos días han fallecido y que han abandonado sus cuerpos, dice la Sagrada Escritura que ellos se han acercado al monte de Sión, a la ciudad viva, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, cerca de Dios con todos aquellos hermanos que lucharon en esta vida. También, hermanos, se le llama en Hechos capítulo 11, sencillamente se le llama también la iglesia, pero es una referencia a la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia que le pertenece a Él. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es, note, el reino de los cielos. La iglesia, ¿qué es? Es el rebaño. La iglesia, ¿qué es? Es su cuerpo. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es la familia de Dios, y lo acabamos de ver ahorita en los textos. Los miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos ciudadanos del reino, hermanos. Por eso dice la Sagrada Escritura, cuando escribe el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios. En los Efesios capítulo 2, versículo número 19 dice de esta manera: así de que ya no sois extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos es alguien que viene de otro país y no califica como ciudadano. La palabra advenedizos también significa arrimados. Es como cuando nosotros, se oye feo, pero es como cuando nosotros nos casamos, hermanos, y algunos no teníamos por el momento casa donde vivir y estábamos arrimados con los suegros. Ahí estábamos viviendo, dice uno, aquí estamos viviendo de arrimaditos, ¿verdad? Ahora ya no, hermanos, ahora ya no somos arrimados. Así pasa, hermanos, con la iglesia del Señor. Nosotros no somos extranjeros, hermanos, no somos advenedizos, sino conciudadanos. Eso quiere decir de la familia de Dios, hermanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso decíamos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es del reino de los cielos. La iglesia es el rebaño. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es la casa o la familia de Dios, pero también los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos ciudadanos del reino, pero también ovejas, hermanos, ovejas del reino. Dice Juan capítulo 10, versículo número 16. Juan capítulo 10, versículo número 16, dice la Biblia: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Ve? Entonces somos ¿qué? Somos el rebaño. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos hijos de Dios, miembros de la familia de este. Allá en Gálatas capítulo 3, versículo número 27, note lo que el apóstol Pablo dice:
Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, o sea, por la obediencia al Evangelio, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos y amigos, la iglesia se compone de los que han sido purificados por la muerte de Jesús. El bautismo hace, hermanos, que entren personas de todas las naciones, de todos los rangos, de todas las clases sociales, de todas las clases de estudios, al reino de Dios. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo número 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una referencia para aquellos que aún todavía no pertenecen al Señor, y se refiere aquí al bautismo en agua, en el cual es en el momento en que uno deja y abandona el pecado, sale de las tinieblas y entra al reino de Jesucristo, al único cuerpo que es la iglesia, aquellos cuyos nombres se encuentran en el libro de la vida están en la lista del cielo. Ellos entrarán en esa ciudad santa. Apocalipsis capítulo 21, versículo número 27. Mire cómo dice, hermanos, la Sagrada Escritura. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, y se refiere en el cielo, ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué grande error se está enseñando hoy en día por muchos hombres. Qué grande error tan destructivo están enseñando a muchas personas. Que todos los que se están muriendo dicen que todos los que mueren ya se fueron al cielo. Que todos los que se han muerto se han ido al cielo, y si no arreglaron cuentas con Dios, también ya se fueron para el cielo, ya están allá con Él. Eso no es lo que dice, hermanos, la Sagrada Escritura. La Biblia dice: no entrará en ella, o sea, en el cielo, en ese lugar santo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y como dijera el capítulo 7, por allá por el verso 12, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El destino celestial, hermanos, de la iglesia se deduce de varias aseveraciones bíblicas. Leemos, por ejemplo, que los hijos del reino de Jesús brillarán como el sol en el reino del Padre. Mateo 13:37. También se lee que Jesús dará vida eterna a las ovejas de su rebaño. Juan 10:27. Además, Cristo, el Salvador, Él es el Salvador del cuerpo, y al ser hijos de Dios, nosotros somos herederos. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Según el texto bíblico, son aceptados como miembros de la iglesia de Cristo a los que se someten a Él. El cristiano fiel responde a Cristo por causa del amor y del temor a Él. Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, versículo 26. ¿Usted le sirve a Dios? ¿Usted ya le está sirviendo a Dios? Si usted le sirve a Dios, usted también estará con Él el día señalado, el día que Él lo indique. Estaremos con Él. Si usted no le sirve a Dios, le invitamos por medio de este programa que se contacte con nosotros y le enseñamos por medio de la palabra de nuestro Dios cómo servirle a nuestro Padre Celestial. Bien, hermanos, ha sido un agrado el poder estar compartiendo
la palabra de nuestro Dios por este medio. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que han estado en sintonía. Gracias por acompañarnos en esta transmisión más de este programa Sembradores del Rey. Gracias, hermanos, que nos han escuchado allá en Allende, Nuevo León. Una vez más, reciban nuestros saludos, familia de nuestro hermano John González, familia del hermano Fidencio, familia del hermano Jorge Morales, y también la señora María Isabel. También nuevamente le saludamos desde acá, desde Matehuala, San Luis Potosí, lugar fresco. Ahorita está ya muy fresco aquí en la tarde. Si quiere refrescarse, venga a Matehuala, aquí se refresca, porque por aquellos lugares ya anduvimos la semana pasada y está muy caluroso. Así que gracias, hermanos, por estar con nosotros, por acompañarnos en este estudio. Gracias, hermano Mario José Mendieta, que también está conectado. Gracias por estar pendiente de este programa, hermano. También Alfredo Talib, también nuestros saludos, y algunos más que no les miramos, y seguimos manteniendo en oraciones a nuestros hermanos allá en la ciudad de Guatemala, Nicaragua, y también algunos de nuestros hermanos que aquí en México, hermanos, que como lo mencionábamos al inicio del programa, también ellos han perdido a un ser querido. Que Dios les guarde, hermanos, y que Dios les bendiga, y nos vemos, más bien nos escuchamos el próximo lunes a esta misma hora. Dios les guarde y bendiciones para todos y cada uno de ustedes.